Bienvenidos nuevamente a la clase de matemática discreta. Hoy trataremos los temas de algoritmo de la división y números primos. Iniciemos. ¿Qué es el algoritmo de la división? Si recordamos un poquito nuestras clases de primaria diversificado, nos dicen que nosotros podemos realizar una división de la siguiente forma, pero podemos recordar también los nombres que van inmersos en los elementos de una división. Tenemos nuestro dividendo, que es el número que realmente queremos pues dividir en varias partes. Tenemos el divisor, son las partes en las que queremos realizar la división. Tenemos el cociente, que es el número, el cual nos va a dar el resultado y posiblemente tengamos un residuo. Ahora, el algoritmo de la división, ¿qué nos dice? Nosotros podemos comprobar si la división que realizamos es correcta. ¿Por medio de qué? Por medio de esta fórmula, ¿verdad? Tenemos entonces que para corroborar, ¿verdad? O sacar el resultado del dividendo, esto es igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el residuo. Ahora bien, nos dan una restricción y es importante que la veamos y que la notemos porque si nosotros no cumplimos con esta restricción, quiere decir de que nuestra división está incorrecta. ¿Qué nos dice la restricción? Que el residuo puede ser igual a 0 o mayor, pero debe de ser menor al divisor, ¿verdad? Si en algún momento nos da mayor al divisor, entonces debemos de revisar eh, nuestra operación, nuestra división. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Nosotros vamos a realizar la siguiente división. El número 193 lo vamos a dividir dentro de 3, ¿sí? Nosotros debemos de encontrar un número el cual multiplicado por el 3 nos dé, en este caso, nos dé un número aproximado o igual a 19, ¿sí? ¿Qué número podemos multiplicar por 3 para que lleguemos al número 19? En este caso es 6. 6 por 3 me da 18, ¿sí? Ahora yo debo de cambiarle de signo y restar. Resto 19 menos 18, me queda 1. Ahora, ¿qué debo de hacer? Bajar el número 3. Bajo. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 debo de colocar o multiplicar para que llegue a 13 o que sea exactamente 13? Que no puede pasarse de 13. ¿Qué número tenemos entonces? Multiplicado por 3 nos llegue a 13 o casi 13. Entonces es el número 4. 4 por 3, 12. ¿Verdad? Y nosotros le cambiamos signo, restamos, ¿verdad? Y nos queda 1. Ya no podemos nosotros entonces multiplicar algún número para poder restar al número 1, ¿verdad? Que multiplicado por 3 nos dé 1. Ya no podemos. Entonces aquí ya encontramos el residuo, que es igual a 1, ¿verdad? También encontramos el cociente, que es igual a 64. También encontramos o deducimos también que el divisor, ¿verdad? Es 3 y el dividendo, que es 193. ¿Sí? Ahora debemos de corroborar si realmente realizamos de manera correcta nuestro algoritmo. Recordemos entonces nuestra fórmula que dice que A es igual a B por Q más R. Y tenemos la restricción que R debe de ser mayor que 0 o igual, pero menor que B, que el divisor.
¿sí? Tenemos entonces que el dividendo es igual a la multiplicación del divisor por el cociente y le debemos de sumar el residuo. Veamos si es cierto. Bueno, ¿dónde está el dividendo? ¿Cuánto vale? 193. ¿A qué es igual a esto? A la multiplicación del divisor por el cociente. ¿Cuánto vale el divisor? 3 por el cociente, que es 64, ¿verdad? Y le debemos de sumar el residuo, que es 1. Realicemos la operación entonces. 193 nos debe de dar a 64 por 3 son 192. Y ahora sumémosle el residuo. Entonces 192 más 1 son 193. Notamos entonces que nos dio la igualdad. Y así comprobamos por medio del algoritmo de la división que nuestra división fue correcta. Realizamos nuevamente otro ejercicio. Vemos entonces que nosotros queremos dividir el número 65.748 dividido 3, ¿sí? Vamos a ver esto. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar, en este caso, un número que multiplicado por 3 me dé el número 6. ¿Qué número multiplicado por 3 me da el número 6? 2, ¿verdad? 2 por 3, 6. Restamos, nos da 0 y bajamos el siguiente número, ¿verdad? 5. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 llegue a 5? Si lo multiplico por 2 me paso, ¿verdad? Entonces solo debo de colocar por 1. Ahora colocamos el número 3, restamos y nos queda 2, ¿sí? Bajamos el siguiente número, 7. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me da 27? Tenemos entonces que es el 9. 9 por 3, 27. Lo restamos y nos da 0, ¿verdad? Muy bien, bajamos el siguiente número que es 4. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me llega a 4? Pues solamente multiplicando por 1, ¿verdad? 3, 1 por 3, 3. Restamos y nos queda 1. Bajamos el siguiente número, 18, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 18? El número 6, ¿sí? Y nos da 18. Si se dan cuenta, en este caso el residuo tiene un valor de 0. Vamos a retomar entonces que el residuo tiene un valor de 0. Ahora vamos a ver el cociente. ¿Qué valor me dio el cociente? 21.916. ¿Sí? ¿Qué valor me toca encontrar? Me toca encontrar el divisor, que es, en este caso, 3. Y el valor del dividendo, que en este caso sería 65.748. ¿Sí? Muy bien. Corroboramos con el algoritmo de la división, ¿verdad? Más R. Siempre colocamos nuestra restricción donde R debe de ser mayor o igual a 0, pero menor que el cociente. Muy bien. ¿Qué valor tiene el dividendo? En este caso es de 65.748. ¿A qué es igual esto? A multiplicar el divisor por el cociente, multiplicar el divisor por el cociente, 21.916, y sumarle el residuo, ¿sí? Muy bien. Sumamos el residuo, ¿verdad? Entonces realizamos la multiplicación de 3 por 21.000
21.916 y esto nos da 3 por 21.916, 65.748, ¿verdad? Entonces, por medio del algoritmo de la división, nosotros encontramos el resultado. Es así como realizamos y como utilizamos el algoritmo de la división para poder encontrar y verificar que la división se haya realizado de manera correcta. Vamos entonces al siguiente tema. Bueno, podemos notar que estamos recordando un poquito de lo que es las matemáticas básicas, ¿verdad? Con la división. No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes. ¿Qué pasa si no da la igualdad? Pregunta Freddy. Bueno, si no da la igualdad, hay un problema con el resultado. Realmente no ese es el resultado. Por eso el algoritmo de la división me está dando esta opción. Me corrobora que realmente como realicé la división sea correcta. Si no da la igualdad, no está correcta la división. Sí, Julius. Como decía el compañero, cuando no da la igualdad, yo creo que tal vez habría un error en la forma en que hicimos la división, porque lo que da de recibo es lo que va, por decir, lo que no completa la división, o sea, el resultado completo. Así es. Así es. Sí, no, si no da la igualdad, algo tenemos mal. Sí, realmente hay que volver a realizar la división. Pero esto me da digamos, me da la seguridad, ¿verdad? La comprobación de que realicé la división de manera correcta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos con el siguiente tema entonces. Seguramente en algún momento pues hemos escuchado sobre los números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Verdad? Son enteros que solamente son divisibles por el mismo, ya sean positivos o negativos, y por la unidad, también positiva o negativa, ¿verdad? En otras palabras, podemos decir que son los números que se dividen por ellos mismos y por uno, ¿sí? Tenemos la peculiaridad de que el número 2 es un número primo, ¿verdad? Que solamente es divisible por 2, por menos 2, por 1 y menos 1, ¿sí? Podemos llamar a números compuestos a los números que pueden ser divisibles por 3 o más números, ¿verdad? A la propiedad de ser número primo se le denomina primalidad, ¿verdad? Un número primo tiene la propiedad de la primalidad. A veces se habla de números primos impar, ¿verdad? Para referirse a cualquier número primo mayor a 2, ya que este es el único número primo par, ¿verdad? Solo el único número primo par que se conoce hasta el momento es el número 2. Vemos aquí una pequeña lista de los números primos y es bien importante y son la base de muchos números, bueno, de todos los números, son la base de todos los números, porque nosotros podemos descomponer los números naturales o cualquier número lo podemos descomponer en números primos. Esa es una de las propiedades que vamos a ver a continuación. Quiero comentarles que esta es una pequeña lista, o sea, los números primos hay números primos infinitos. Se supone que, se tiene la idea de que hay números primos infinitos.
Entonces, esta es una pequeña lista de los números, de los primeros, digamos, ¿qué? 50 números primos aproximadamente. Hay más. En la plataforma quedó también un video sobre los números primos porque se utilizan para métodos de encriptación, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean el material que se deja en la plataforma. Normalmente siempre, en mi caso, se deja un video en el cual pues tiene relación con el tema. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Dice que todo número natural puede ser expresado en función de los números primos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. Tenemos que el número 30 puede ser expresado bajo los siguientes números primos. 2 es número primo, 3 es el número primo y 5 es número primo. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Vemos entonces que el número 30 lo podemos expresar por medio de los números primos. Esto es bien importante, jóvenes. Entender que en las matemáticas nosotros podemos expresar de diferentes maneras números, ¿verdad? O fracciones o fórmulas, ¿verdad? Lo podemos representar de diferentes maneras, ¿sí? Esto es bien importante y esto es de tenerlo presente en las matemáticas, porque nosotros nos muestran algo y lo podemos simplificar o lo podemos reescribir, porque aquí lo que estamos haciendo es reescribiendo el número 30. Esto de acá es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Entonces a este procedimiento le llamamos factorización prima de un número natural. El descomponer un número en sus factores primos. Consta de encontrar números primos dividiendo de manera exacta un número cualesquiera y seguir dividiendo consecutivamente usando solamente números primos. El proceso de simplificación, ese es el proceso de simplificación, ¿sí? Estamos simplificando ese número. Los números primos se aplican más que nada en el ámbito de la criptografía. Eso es lo que les mencionaba. En el video lo podrán ver, ¿verdad? Pues es la razón más importante en la que está expresada el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número natural n puede expresarse como producto de los números primos n, todo número natural, como producto de primo 1 por primo 2 por primo a la n, ¿verdad? Y esta representación es única salvo por el orden. ¿Qué significa? Que no importa, recuérdese que en la multiplicación el orden no afecta el resultado, ¿verdad? Aquí tenemos más ejemplos. 4 lo podemos expresar por los dos números primos, 2 por 2, ¿sí? 12 lo podemos expresar por los números primos, 2 por 2 por 3, ¿verdad? 500 lo podemos expresar y vean aquí, esto es la manera en que podemos utilizar la factorización y cómo lo podemos expresar, ¿verdad? Para expresar 500 nosotros podemos empezar por dos números, ¿sí? Podemos decir que 100 por 5, ¿verdad? Es igual a 500. Ahora, 5 es primo, 100 no. Este número lo podemos descomponer en números primos o representar en otros números. Sí. ¿Cómo? 2 por 50. Tenemos 2 por 50 por 5. Ahora, 2 sabemos que es primo. 50 todavía lo podemos expresar en números primos. Lo importante es expresarlo en los números primos más pequeños, ¿sí? Ahora, 50 lo podemos expresar como 2 por 25, ¿verdad? O también 5 por 10, ¿verdad? Ahora, veamos aquí que expresamos, seguimos con el número 2, 5 por 10, ya expresamos el 50 aquí, por 5. Ahora podemos expresar el número 10 en factor de números primos. 10 lo podemos expresar como 2 por 5. Entonces nosotros ya tenemos los primeros 2 por 5, por 2 por 5, que era el número 10 anterior, por 5, ¿verdad? Y si multiplicamos 2 por 5, 10, ¿verdad?
Y tenemos 2 por 5, 10. 10 por 10 es igual a 20, a 100, perdón. 10 por 10 es igual a 100 por 5. 100 por 5, 500. Entonces aquí ya llegamos a expresar el número 500 en números primos. Y como decimos, en números primos, ¿verdad? Muy bien. Y de la misma manera podemos expresar cualquier número natural. Vamos al siguiente ejemplo. Nosotros podemos simplificar fracciones por medio de la factorización de números primos, ¿sí? En este ejemplo nosotros tenemos la siguiente fracción, 12 dividido 36, ¿sí? Ahora, nosotros podemos simplificar y factorizar en números primos los números. Por ejemplo, simplifiquemos en números primos el número 12, ¿verdad? Podemos decir que el 12 lo podemos representar por 2 por 6, ¿sí? Ahora, el 6 lo podemos ir simplificando. Podemos decir que podemos expresar 2 por 3, ¿sí? Ya no podemos seguir simplificando. Aquí estamos expresando el número 12 por medio de sus números primos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Muy bien. Ahora vamos a expresar el número 36 en números primos. Muy bien. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Podemos decir que el 36 lo podemos expresar por 2 por 18, ¿sí? Ahora el 18 lo podemos expresar de la siguiente manera. 2, este es el 2 que traíamos antes. El 18 lo podemos expresar por 2 por 9, ¿sí? Muy bien, ahora el 9 lo podemos seguir expresando. Voy a copiarlo de arriba. 2 por 2 por 3. Y 2 por 2 por el número 9 lo podemos expresar por medio de la multiplicación de 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3. Entonces nosotros tenemos representado el 36 en sus factores primos, ¿verdad? 2 por 2 por 3 por 3. Muy bien, entonces notamos lo siguiente. Nosotros podemos realizar la simplificación. ¿Cómo? Vemos que tenemos un número 2 aquí arriba, lo eliminamos con este 2. Tenemos este 2 aquí arriba, lo eliminamos con este 2. Y tenemos este 3 aquí arriba, lo eliminamos con este 3. Entonces, la simplificación de 12 36avos es igual a un tercio. Perdón, un tercio. Entonces, vemos que de manera sencilla podemos simplificar una fracción. Muy bien, entonces 12 36avos es igual a un tercio. Si ustedes realizan la división, ¿verdad? Para encontrar el número, si nosotros utilizamos una calculadora, este resultado nos daría, ¿verdad? Periódicamente, ¿verdad? Y si dividimos 1 dividido un tercio, ¿verdad? 1 dividido 3 nos da el mismo resultado, ¿sí? Entonces, estamos haciendo la simplificación, ¿verdad? De este número. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a realizar la simplificación de 30 dividido 45. Muy bien. ¿Cómo nosotros expresamos el número 30? Nosotros podríamos dividir entre 2, ¿verdad? Partir en 2, ¿verdad? Para decir 2 por 15 nos da un resultado de 30. Pero el 15 lo podemos descomponer, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el número 15? Ahora lo estoy haciendo de manera resumida, ¿verdad? 2 por 15 nos daría 30, pero este 15 que está acá lo vamos a simplificar en números primos. ¿Cómo simplificamos el 15? Podemos decir que multiplicamos el número 3 por el 5, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos representado en números primos el número 30. 2 por 3 por 5, ¿verdad? Ahora, vamos a representar el número 45 en números primos, ¿sí?
podemos decir que tenemos en 45, ¿verdad? 3 veces 15, ¿verdad? 3 por 15 serían 45, ¿verdad? Entonces ya expresamos el primer número y este 15 lo expresamos como 3 por 5, ¿verdad? Tenemos 3 por 5 nos da igual a 45. Muy bien, ahora realizamos la simplificación. Tenemos un 3 acá, ¿verdad? 3 dividido 3 nos da 1, ¿verdad? Tenemos un 5 dividido 5 nos da 1. Entonces, la simplificación de 3/45 es igual o equivalente a decir 2 tercios. Muy bien. 30/45 es igual a 2 tercios. Si nosotros realizamos la operación de 30 dividido 45, nos da 0. Esto es adicional, ¿verdad? Eso ya lo estamos corroborando, ¿verdad? Y 2 dividido 3 nos da el mismo resultado, ¿verdad? Este 6 es periódico. Y así es como nosotros podemos utilizar la simplificación en números primos, ¿verdad? Por medio de números primos. Muy bien, espero que podamos realizar los ejercicios. De todas maneras, nos vamos a conectar para resolver dudas. Muy bien. Notamos entonces que todos los números naturales, ¿verdad? Podemos simplificarnos o podemos expresarlos en base a sus números primos, ¿verdad? Es importante porque, por ejemplo, en este caso estamos nosotros simplificando, ¿verdad? También nos va a servir para sacar el siguiente tema, el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor. Entonces vamos a verlo en la próxima clase. En este momento les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes realicen y quedaríamos también conectados o pendientes para que resolverles dudas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda en este momento del tema de los números primos. Jóvenes. Todo bien, muy bien. Les voy a enviar de una vez también la asistencia. Ahorita se los voy a enviar. Bueno, mire, digamos lo que debemos de hacer es, para que se nos haga más fácil, vimos en el caso del 500, ¿verdad? El 500 lo podemos expresar por 100 por 5, ¿sí? Pero nosotros debemos de dejarlo expresado al final en los números primos más pequeños, ¿sí? Entonces, para iniciar podemos hacer eso, pero le voy a volver a mostrar el ejemplo. Permítame. Aquí está. Bueno, entonces vemos aquí. El 500, primero iniciamos expresándolo, ¿verdad? El 500 por 5 por 100. Esto nos da 500. Pero el 100 todavía se puede expresar por medio de números primos. ¿Sí? ¿Cómo expresamos el 100? 2 por 50. El 50 todavía se puede expresar por medio de números primos. ¿Sí? Y lo vamos descomponiendo, ¿verdad? Aquí en este caso, pues lo expresamos 5 por 10, ¿verdad? El 10 todavía lo podemos expresar por números primos. ¿Cómo expresamos el 10? 2 por 5, ¿sí? Entonces, al final nosotros debemos descomponerlos por medio de los números primos más pequeños que se pueda, ¿verdad? ¿Le estoy respondiendo a su pregunta? Sí, más o menos lo que estoy diciendo es que ahí dice
100 por 5. Entonces, mi pregunta sería, ¿se pueden iniciar de otra forma aparte de 100 por 5? Sí, sí. Sí, al final Ah, usted va a llegar a entonces, este resultado. Al final usted va a llegar a este resultado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí el 2, el 50 podría expresarlo por 2 por 25 en vez de 5 por 10. ¿Sí? Y el 25 lo puedo expresar de otra manera. ¿Sí? entonces a un resultado tiene que llegar No le casi el mismo, escuché. igual No le escuché. que si el resultado al final tiene que quedar lo más pequeño posible, entonces. Expresado en sus primos más pequeños. ¿Sí? Al final le va a dar el resultado al mismo. ¿Sí? Usted lo va a expresar en los números primos más pequeños. ¿Por qué camino llegó? No, digamos que no importa porque al final le va a dar este resultado. Entonces ahí estamos. Gracias. Muy bien. ¿Quién había levantado la mano? Yo dije, Sí, cuénteme. así igual la misma pregunta del compañero, si digamos que en vez de ese 100 por 5 se podría iniciar por 250 por 2 o algo Sí, así. sí, se pudo haber De todos iniciado al modos se final. llegaría al mismo resultado. Así es. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Sí, Sí, no importa. Aquí solamente se tomó esto, ¿verdad? Pero les digo, pueden iniciar conforme ustedes vayan entendiéndolo, ¿verdad? O vayan, se les haga más fácil, ¿ya? Al final van a La llegar a una idea, expresión. ¿Sí? la idea que usted está dando sería como encontrar la mitad o la tercera parte o la cuarta parte, ¿verdad? Así es, ajá. Pero lo debo expresar, ¿verdad? Sí, eso es lo que trata de entender usted. Sí, así es. Gracias. Gracias, Jones. ¿Alguien más? ¿No? Sí, la idea, dice el compañero, pregunta al compañero Oscar Emilio. ¿Siempre tiene que terminar con números primos? Sí, tenemos que descomponer los números en números primos. Si se dan cuenta, esta es como la materia prima, ¿sí? O sea, de estos números podemos formar cualquiera o los podemos descomponer. El 500 los estamos descomponiendo en sus números primos. Deben ser números primos, ¿sí? Deben ser números primos. El 12 lo podemos descomponer en sus números primos. No pueden ser otros números, deben de ser números primos. ¿Le estoy respondiendo, Oscar? Gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes?